Unón, el Zodiac. Quizá haya gente que piense que voy a hablar de la película de David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox. Pero no, no vamos a hablar de la película del año 2007, que tuvo un desempeño de presupuesto de 85 millones y un box office de 85 millones, a pesar de ser recordada. Esa película en la que posteriormente serían Misterio, como es Jake Gyllenhaal, Hulk, como es Mark Ruffalo, y Iron Man, como es Robert Downey Jr. El año siguiente, en 2008, haría Robert Downey Jr. Iron Man, abriendo camino para el multiverso del ratón Mickey de Marvel, ¿no? No, estamos hablando del Zodiac, una película del año 2005 sobre el personaje que comete los crímenes en los años 60 y 70. Y es una película pequeñita, a pesar de que tiene un presupuesto de $1 millón. Está dirigida y guionizada por una pareja, los Bulkley, dirigida por Alexander Bulkley y coescrita con su hermano, Kelly Bulkley. Y digamos que es una experiencia tratando de transmitir una versión sintética de la persecución de este asesino en serie de California en ese momento histórico. Digamos que resulta sorprendente el hecho criminal porque en un momento dado aparecen dos muertos en un coche, en un apartado, y a partir de ahí el criminal trata de justificarse a sí mismo porque en principio no hay huellas que ameriten la posibilidad de detenerle. Y esta circunstancia es la que eh, es prácticamente un juego del gato y el ratón, de un criminal que cree que puede estar encima del bien y del mal y no va a ser pillado. Va desde lo sencillo, ir a un coche, pim pam pum. En principio, eh, él muere en el coche y ella muere saliendo porque ha habido 6 disparos, uno de fogueo, bueno, para que se pare, y luego otros 5 en la espalda. ¿Cómo lo hace? Pues luego se descubrirá que es una lamparita, una linterna adosada a la pistola para hacer un círculo y digamos que donde deja, bueno, disparar. Y a partir de ahí trata de decir, no, 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 estos crímenes, para que no digáis que son gente, crímenes sueltos, por ejemplo, uno en una puerta de un coche establece el ranking de, sí, sí, el mismo que ha asesinado esto es el que en Vallejo pues asesinó a este, al otro en tal fecha, y dando pistas y detalles a la policía como si fuera un sopapo detrás de otro de sí, sí, te estoy haciendo las cosas aquí encima de la mesa y tú no eres capaz de cogerme. Luego vendrían las cartas crípticas, con 3 modelos para, en principio, vinculadas, daban la respuesta de quién era el criminal. Lo cual hay una vertiente que se establece respecto a una base militar que está cercana a Vallejo y se dice, bueno, igual esta persona tiene relación con el ejército a la hora de encriptación. Bueno, pues a partir de ahí, pues como digo, eh, esta película, a diferencia de la de David Fincher, que en principio pone más el foco en la gran ciudad, en San Francisco, y la búsqueda desde el elemento más urbanita, aquí hay el pozo de la policía rural, de campo, del pueblo, que es que Justin Chambers, como el policía Paris del Vallejo Police Department, establece esa relación
También desde el punto de vista familiar, porque un policía pues tiene que hacer su trabajo en principio, pero en parte se lleva el trabajo a casa, siempre, aunque no quiera, sobre todo en estas circunstancias que trascienden al hecho público. Y sobre todo esta circunstancia, la de la libertad de información. En otros países en esta época no habría este problema, porque directamente la prensa sería callada, sería controlada, y no podrían transmitir lo que están diciendo. Sí, recuerdo cierto caso de un asesino en serie, Andrei Chikatilo, que tendrá su película y ahí estará metido Donald Sutherland, si no recuerdo mal, o era Bob Hawkins, ahora no recuerdo exactamente quién era, pero ese criminal que será postrer en la época de la Unión Soviética, años 80 finales, que también tendrá su impacto en la prensa soviética, pero digamos que es un caso raro, ¿no? Un caso raro en estas circunstancias. En principio, en Estados Unidos, la libertad de información, la libertad de prensa, establecía la idea de que la prensa podía acercarse al caso libremente, incluso especular, incluso lanzar diatribas, como si fuera la policía todopoderosa, y que si no detienen inmediatamente al malvado, prácticamente es porque no quieren, es porque no les da la gana, porque no tienen ningún interés en hacerlo y están tumbados a la bartola, comiendo donuts o tomando champán o un buen chardonnay. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una vertiente curiosa, un poco de crítica, por lo menos yo lo interpreto así, aunque no sea tal vez su interés, respecto a que la policía hace todo lo que puede con los medios que tiene y con la información que posee. Luego, el malvado, si es bueno, pues es como este caso, no deja huellas, pero evidentemente el paso del tiempo, pues en principio puede voluntaria o involuntariamente acabar dejando algún tipo de... Eso sí, siempre hay gente, como ese matrimonio, que dice, yo lo he descifrado. No solamente dice que lo has descifrado, sino que te da el mensaje descifrado. En vez de hablar con la policía de yo he descifrado, tengo este método y vamos a conversarlo con vosotros. No, no, lo habla directamente con la prensa. Lo cual directamente dices, oh, fantástico, qué bonito. Con lo cual uno no sabe bien en qué territorio está jugando, pero las culpas se las va a llevar no la prensa, no ese anciano grupo de matrimonio que hace lo que considera oportuno, sino la policía, que es los que están detrás de estas pesquisas. Es curioso porque, en parte, el Zodiac tiene una relación en la psique o en la percepción con Jack el Destripador, porque un poco parecido. Podríamos decir que empieza en un momento dado, desempeña su trabajo, entre comillas, a lo largo de X tiempo, y al de, bueno, Jack el Destripador fue un tiempo más breve, pero al de, pongamos 10 años, si no recuerdo mal, deja de haber asesinatos, y bueno, cogedme, y como Jack el Destripador, en ningún momento se ha logrado una identificación positiva del criminal. Ha habido teorías, hipótesis, pero digamos que esta película lo que quiere establecer, y lo establece más o menos bien, es un absoluto desdibujamiento de la persona que hace el papel del criminal. Porque como no se ha conocido, no quieren ponerle cara. Y al no ponerle cara, entonces no están haciendo ninguna inferencia de ningún posible carácter, un personaje que tenga un parecido a una de las hipótesis que se ha lanzado. Lo cual es curioso porque un director que fue criado en la ciudad del viento, es decir, en Chicago, como es Christopher Nolan, que hizo la película Tenet, a su personaje principal, el hijo de Denzel Washington, mm, no le pone nombre. No le pone nombre. Por lo tanto, aquí podríamos haber tenido un caso similar en donde, a pesar de
querer presentar a alguien, podía presentarlo encapuchado, pero una personalidad no. Cuando quiere hablar respecto al personaje que hace los crímenes, lo presenta de manera subjetiva, desde el punto de vista de la cámara, como si fuera los ojos del criminal. Y por lo tanto ahí tenemos esa situación de no mostrar ni el rostro ni el cuerpo del criminal, sino dejarlo en el aire, lo mismo que en la investigación estuvo siempre en el aire. Una curiosidad de esta película es que está Rory Culkin, que está evidentemente emparentado con el señor Macaulay Culkin. Y resulta curioso porque la tía de Macaulay Culkin era Holly Genaro McLean, de La Jungla de Cristal. Lo cual resulta curioso porque, como comentamos en su momento, hace no tanto, eh, digamos que en 1990 se estableció el vínculo a través de este personaje entre Jungla de Cristal y Sol Casa. Pero bueno, no sería sino una desviación, porque a fin de cuentas, Solo Casa transcurre en Chicago y la Jungla de Cristal, en principio, la primera transcurre en California, Los Ángeles. Y la segunda transcurre en el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington DC. Con lo cual, ciertamente sería irnos por ahí. Esta película, digamos que fue lanzada a teatros, es decir, a cines, en un pase limitado con un rating R, con lo cual, digamos que tuvo un beneficio limitado a $87.000. Parece que tuvo un presupuesto de 1 millón y tuvo $87.000 de box office, con lo cual en principio parece ser un fracaso absoluto. Lo cual resulta curioso que luego alguien como David Fincher, un poquito después, dijera: esta historia ha sido hecha en pequeño. El problema de que haya fracasado es porque es una historia contada en pequeño. Yo voy a hacerla mejor, voy a hacerla más grande y va a tener un gran éxito. Éxito tampoco, no fue un fracaso como esta, pero tuvo 85 millones de presupuesto y 85 millones de box office. Con lo cual dices, bueno, tampoco es un fracaso absoluto, pero se le asemeja un poquito por aquello de el gasto en marketing y en propaganda que no está incluido en el presupuesto formalmente, con lo cual se suele decir que para que una película tenga beneficios, el box office tiene que, por cada dólar de presupuesto, dar 3 o a veces hasta $4. Por lo tanto, ciertamente. Pero resulta curioso que la gente que pueda pensar en el Zodiac conoce la película de Dave Fincher. Pero lo tenemos aquí un poquito de antes, 2 añitos antes, en 2005, porque primero se estrenó en 2005 en el München Fantasy Film Fest y luego se estrenó un poquito después, en marzo de 2006, en Estados Unidos, con ese éxito de $87.000 de box office, en esta película, en la que, bueno, pues el film termina con la declaración de que el asesino no ha sido capturado. Porque, como decíamos, 10 años después del primer asesinato reportado, el periódico Chronicle recibe una letra final, una carta final, de: estoy esperando por una buena película acerca de mí. ¿Quién me interpretará? Este es el Zodiac. Y ahora estoy en control de todas las cosas. Supongo que es precisamente en respuesta a este postrer elemento de que se sentía especial, se sentía por encima de la sociedad, se sentía alguien llamado a la fama por su modo de vida. Supongo que por estas circunstancias por la que en esta película han decidido no darle ningún papel a nadie
no ser interpretado por nadie y digamos que tener ese cuidado en la que los personajes que rodean a la trama y que quieren ser incorporados a la historia sí están definidos, pero para digamos que quitarle la razón a esa carta del año 78 y la evolución posterior de los acontecimientos, cortar por lo sano y decir, aquí el Zodiac, vamos a contar su historia, pero no vamos a hacer que se sienta feliz si es que había llegado vivo al 2005-2006, que nunca se sabrá, o tal vez sí, porque estas circunstancias ameritan una última reflexión, que es el hecho de, ¿existen los casos de los crímenes perfectos? Sí, pero no porque sean perfectos y sean imposibles de resolver, sino porque no hay los medios, no hay la tecnología, no existe la posibilidad de temporal y de recursos a la hora de enfocar el caso de manera correcta, tal y como ameritan, y por lo tanto son los casos sin resolver los que serían los llamados casos de éxito para el criminal, en donde se libraría. Pero mm, hay una serie que la han pasado por televisión en algún canal tipo Factoría de Ficción bastantes veces. Ahora no recuerdo si era caso cerrado o caso abierto. eh, que precisamente a este tipo de casos había una revisión posterior al de mucho tiempo, a la hora de intentar, con una nueva perspectiva, con un nuevo equipo, dar cierre a este tipo de casos. Y tal vez casos como este del Zodiac, que en algún momento del futuro, a pesar de que digamos que puede que los criminales hayan muerto, eh, la memoria de las víctimas sea restaurada tardíamente a la hora de juzgar, aunque no sea penalmente, sino socialmente, a los criminales, sí tenga algún tipo de cierre. Eso el tiempo lo dirá. Por tanto, ciertamente, película interesante acerca de este asesino en serie, de qué hechos se sucedieron, para no quedarse solamente con la de David Fincher. El Zodiac, 2005-2006, de la mano de los hermanos Bulkley, con, como decimos, Justin Chambers, Robin Tony, Rory Culkin, Philip Baker Hall, Brad Henke, Marty Lindsay, Relin y William Mapother. Y una banda sonora de Michael Subi. En fin, ahí está la película. Y de momento estaba en Amazon Prime Video. Así que disfrútenla. Y si son capaces de resolver el caso, avisen a la policía en California. Y sin más, es que el casco, agur orobat, Betty Heppian.